cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tengo el privilegio y la gran responsabilidad de compartir con ustedes la palabra durante hoy y el día viernes, estas noches de estudio bíblico que se tiene como iglesia. Y quiero que compartamos y estudiemos el día de hoy un libro, y el próximo viernes también vamos a estudiar otro libro. Y lo que vamos a hacer en estos 2 días es un estudio panorámico acerca de 2 profetas. Y hermanos, la primera cosa que nosotros podemos decir cuando nos referimos a profecía bíblica es, para mí, para muchos pastores y para muchos teólogos, la regla principal para la comprensión de toda esa línea de profecía que la Biblia establece desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde la primera palabra hasta la última, desde Génesis hasta Apocalipsis, existe una sola regla principal para todo lo que nosotros llamamos profecía. Y esta regla es la siguiente: toda profecía bíblica será cumplida en algún tiempo, en algún lugar y de alguna forma, pero será 100% cumplida. Toda profecía bíblica que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos, será cumplida en algún tiempo, en algún lugar y de alguna forma, y será cumplida al 100%. Hermanos, nosotros estamos en una iglesia que cree profundamente en esta palabra. Somos una iglesia que cree que esta palabra que Dios dejó para nosotros es inspirada, es infalible, es inerrante y es autoritaria. Esta palabra que Dios ha dado a nosotros. Y también creemos en lo que Jesús dijo en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, queridos hermanos, todo lo que está escrito aquí en este texto, desde la primera palabra hasta la última, se cumplirá plenamente. El Señor Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando miramos hacia la profecía bíblica, podemos decir varias cosas acerca de ello. A veces percibimos que ya se cumplió, a veces creemos que sí se cumplió, a veces creemos que no se cumplió y a veces tenemos la convicción que no se ha cumplido. A veces percibimos que sí se cumplió, a veces creemos que no se cumplió, a veces tenemos la convicción de que no se ha cumplido. Pero la convicción que debe permanecer en nuestras vidas es que si esa profecía no se cumplió, entonces con toda certeza sí se cumplirá. Y esto es en lo que nosotros creemos, que toda profecía bíblica, sea la que fuese, se cumplió o se cumplirá en algún tiempo, en algún lugar y de alguna forma. El día de hoy, como dije al inicio, y el próximo viernes, quiero que estudiemos esta serie Profetas de la Esperanza. Y hoy haremos un estudio panorámico sobre el libro de Isaías. Y quiero que le llamemos a nuestro estudio de hoy La esperanza del bien que vence el mal, basado en el libro de Isaías. Vamos a leer muchos textos del libro de Isaías, vamos a ver el contexto, qué fue lo que Isaías predicó, dónde lo predicó, a quién lo predicó, cómo él lo vivió. Y usted que nos está viendo ahí por Zoom, también nos está viendo por Facebook en nuestra transmisión. Hermanos, estamos viviendo en días en donde nosotros vemos el mal prevalecer, donde la maldad está prevaleciendo, donde la corrupción en la vida de las personas prevalece,
días en donde el dinero está dominando la vida del ser humano, días donde el mundo está bajo la soberanía, bajo la condición del pecado, donde el mundo se está rindiendo ante la homoafectividad, como Pablo lo predica en Romanos 1. Y a nosotros nos parece, hermanos, que no tenemos más esperanza, nos parece que no vemos luz al final del túnel, pero déjeme decirle que no es así. Por una parte, claro, estamos viviendo días terribles. El mundo está entregado al príncipe de las tinieblas, el mundo está debajo de esa maldición, el mundo está bajo el pecado. Pero la buena noticia es que todo esto acabará. La buena noticia, hermanos, es que el bien vencerá al mal. El bien acabará con toda la maldad humana y el amor de Dios, la gracia de Dios y la justicia de Dios prevalecerá sobre todo y sobre todos para siempre. Hay una esperanza, hay una luz y la palabra nos muestra que esa luz es Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, que esa luz de Israel de la cual Isaías habla, esa estrella de la mañana es también esa misma luz que debe resplandecer a los gentiles. Esa luz es la esperanza de los pueblos y naciones, y esa luz es la esperanza de toda la humanidad. Isaías nos trae ese mensaje del bien que vence el mal. Y el libro de Isaías también es conocido como, como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías, más que cualquier otro profeta, habla del Evangelio de la gracia de Dios. Isaías, más que cualquier otro profeta, se dedicó en sus años de ministerio a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y Isaías alterna en casi todos sus capítulos el mensaje contra el mal, el mensaje contra el pecado, contra la incredulidad y al mismo tiempo él ofrece el mensaje de esperanza que toda una humanidad bajo el pecado necesita. Una esperanza para aquellos que están cegados al pecado. Una esperanza para aquellos que vuelven su mirada a Cristo. Aquellos que se inclinan ante el Dios Todopoderoso. Isaías, el bien que vence el mal. Quiero que oremos. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu gracia y tu fidelidad está con nosotros. Ahora, Padre, pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Ahora, Padre, pedimos que podamos aprender de tu palabra, atesorarla en nuestros corazones, que cada día, Señor, podamos vivir para resplandecer a este mundo que tanto necesita de ti. Tu iglesia día con día se levante, Señor, y muestre esa esperanza que la humanidad necesita. Que tu iglesia, Padre Santo, sea esa sal, luz de la tierra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un poco de Isaías, de su época y su contexto. Y el mensaje principal de todo el libro de Isaías, de sus 66 capítulos, ese es el pináculo de los profetas que tiene dos mensajes. Número 1, un mensaje de condenación, del capítulo 1 al 39, y un mensaje de consolación, del capítulo 40 al 66. En cuanto a mensaje, usted lo puede dividir así, el mensaje de condenación y el mensaje de consolación. Isaías analiza y mira los pecados de Judá y anuncia el juicio divino sobre esta nación. Él amplía toda su predicación a fin de incluir el juicio contra las naciones vecinas que rodeaban, ¿verdad?, al reino del sur, y se mueve para un juicio universal seguido de bendición. Después de un paréntesis histórico
Concernente al rey Isaías, Isaías consuela el pueblo con un mensaje de salvación y restauración divina. Yahvé es el soberano Señor que redimirá a su pueblo. El primer versículo de Isaías dice así: abra su Biblia ahí en su casa, en Isaías capítulo 1, versículo 1. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós. Lo primero que nosotros vemos cuando comenzamos a leer el libro de Isaías es que Isaías era hijo de un hombre llamado Amós. El significado de Amós, hermano, es fuerte. Entonces, el padre de Isaías, que se llamaba Amós, su traducción es fuerte. Y en varios lugares de la Biblia, incluyendo Segunda de Reyes 19, nos confirma que ese era el nombre del padre de Isaías, Amós, que traducido es fuerte. En cuanto a la historia personal del padre de Isaías, no tenemos mucho de donde nosotros podamos descubrir quién era él, pero sí podemos decir que era un profeta. Entonces, Isaías, que se volvió profeta, llamado por Dios para ser profeta, era hijo de un profeta. Sigamos, la cual, siempre en el versículo 1, vio acerca de Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén, el reino ya estaba dividido, el reino del sur. Isaías predica para el reino del sur. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Muy probablemente, hermanos, el contexto en el que vivía Isaías era el mismo contexto de los levitas. Eran aquellos que no tenían propiedades, que se dedicaban al servicio de la obra del Señor y que vivían de la gracia de Dios y del sustento y de las ofrendas que el pueblo daba. La región central, como dije hace poco, de la predicación de Isaías es Judá y Jerusalén, pero también habló sobre Israel, que era el reino del norte, y actuó durante 4 reinos en el reinado del sur. Los reinos, el reino de Usías, el reino de Jotam, el reino de Acaz y el reino de Ezequías. Si usted quiere saber cómo fueron estos reinos, puede leerlo en Segunda de Reyes, del capítulo 15 al capítulo 21. Nosotros creemos que Isaías es el autor inspirado por Dios para escribir este libro, y no otros autores como lo creen algunos teólogos liberales. Isaías, profeta llamado por Dios para predicar ese mensaje de salvación, es el autor de este libro. Isaías muy probablemente murió en el reinado de Manasés, quien fue el sucesor de Ezequías, y su tiempo de ministerio duró aproximadamente 80 años. Y finalmente, hermanos, el nombre de Isaías significa el Señor es la salvación. Y justo eso fue lo que el profeta Isaías predicó, que el Señor era la salvación para judíos y para gentiles. Isaías dijo, el Señor nuestro es la salvación. Entonces, es un contexto de cómo fue Isaías, su época, predicó para el reinado del sur, un ministerio cerca de 80 años, y su nombre significa el Señor es la salvación. Ahora podemos tener un bosquejo simplificado del libro, de todo el libro de Isaías, 66 capítulos. Nosotros lo podemos dividir en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 35, Isaías predica acerca de la esperanza, al mismo tiempo que él predica y anuncia el pecado del pueblo y su castigo venidero. ¿Cuál castigo? El exilio en Babilonia, la derrota que venía por Nabucodonosor y sus ejércitos que eran llevados como esclavos hacia el exilio. El deseo de Isaías durante estos primeros 35 capítulos era que el pueblo volviera su mirada al Señor. Parte 1 de Isaías, del capítulo 1 al 35,
la esperanza de la salvación y el castigo venidero. Parte número 2 del capítulo 36 al 39, nosotros tenemos ahí un relato sobre la vida personal del profeta, la familia de él y su ministerio, totalmente ligada a su vida. Vemos cómo sus hijos tuvieron suma importancia en su ministerio, sus dos hijos, y vamos a ver por qué, cómo la esposa de Isaías, que también era una profetisa, ayudó y su vida. Entonces, la segunda parte del libro de Isaías, del 36 al 39, la vida personal e intrafamiliar del profeta. Y del capítulo 40 al 66, la esperanza y restauración final. Las promesas de salvación divina de una orden teocéntrica del gobierno futuro del Mesías, en quien todas las promesas universales serían concretizadas. Y esa profecía no solo es para un pueblo de Israel étnico, sino que también es para todas las naciones del mundo, judíos y gentiles. Bosquejo simplificado del libro, parte 1, la esperanza al mismo tiempo que predica sobre el castigo venidero. Número 2, la vida intrafamiliar del profeta. Y número 3, del 40 al 66, la esperanza final, la restauración final. Y ese es el mensaje de Isaías: la salvación es de Jehová, el castigo venidero, arrepiéntanse de sus pecados, porque el juicio viene. Ahora miremos algunos textos principales. No los vamos a ver todos, pero sí quiero que abordemos algunos textos principales y muy importantes en el libro de Isaías. Vaya conmigo al capítulo 6, un capítulo muy hermoso acerca de la visión y el llamado de Isaías. En el capítulo 6, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10, dice el Señor: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Hermanos, un mensaje de condenación. Isaías fue un profeta duro en su predicación, un profeta que no solo habló, sino que también vivió la vergüenza del pecado. Isaías, como profeta, cuando el Señor lo llamó, predicó exactamente lo que el Señor le dijo que hablase. Y eso es lo que debe hacer la iglesia de Cristo hoy: predicar lo que está en su palabra, ser fieles a las sagradas escrituras. Ejemplo de que Isaías hizo eso fue lo que sucedió durante 3 años. Vaya conmigo al capítulo 20 de Isaías, capítulo 20, y usted se va a sorprender lo que Isaías hizo durante 3 años en obediencia, en fidelidad a su llamado. Capítulo 20, versículo 3. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevaré el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas. ¿Para qué? Para vergüenza de Egipto.
Hermanos, es interesante que Dios no solo en esta parte profetizó contra Egipto y contra Etiopía, sino que también hablaba contra aquellos que vivían en estos lugares y que serían llevados cautivos para Babilonia. Y el Señor les advierte y les dice, ustedes serán llevados cautivos completamente desnudos para vergüenza. La vergüenza que Isaías sintió al predicar durante 3 años desnudos es la misma vergüenza que estos sentirían al ser llevados cautivos. Y el mensaje de Isaías sigue siendo, arrepiéntanse de sus pecados, miren a Dios, vuélvanse a Él, arrodíllense ante Él. Ese fue el mensaje constante de Isaías. Entonces, el llamado de Isaías, él responde en el capítulo 6 a su llamado. Ahora veamos cuál es la importancia de los dos hijos de Isaías en su vida y en su ministerio. Capítulo 7, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sarjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Hermanos, aquí encontramos muy probablemente al hijo mayor de Isaías, de nombre Sear-Yasub, que traducido es un remanente volverá. Dios estaba prometiendo para Israel que iba a preservar una pequeña parte de ellos, un remanente. Dios estaba prometiendo que los llevaría cautivos durante 70 años, pero después de ellos traería un remanente, que un remanente volvería, un restante, un pequeño grupo que creía en el Señor, que creía en Dios. Y hermanos, parece que Dios siempre tiene un remanente. Nos parece que un pequeño pueblo que se arrepiente, se vuelve hacia Él, y todas las promesas que el Señor hacía eran para este remanente. El nombre del segundo hijo, entonces Sarjasub, el primer hijo, un remanente, volvería. ¿En qué sentido? Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, el Señor los traería de regreso. Capítulo 8, versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Hermanos, la traducción de este nombre es apurándose al botín, corriendo o corriendo a la presa. Dios le prometía que ellos, después de los 70 años, no solo volverían, sino que volverían con riquezas y con bendiciones de Babilonia. Y fue así. Ellos volvieron con oro, con plata, con madera, con piedra, con regalos que recibieron de parte de todos los reyes de Babilonia para reconstruir Israel. Y este fue un reavivamiento que comenzó cuando el profeta Daniel estaba en Babilonia y estaba leyendo al profeta Jeremías, que hablaba de 70 años. Y en ese momento el profeta Daniel entiende qué es lo que estaba sucediendo y él se arrodilla, clama al Señor, hace ayuno y le ora para que lleve a su pueblo de regreso a su tierra y reconstruya la ciudad, los muros y el templo. Hermanos, esta es una historia de redención. Esta es una historia de gracia, esta es una historia de salvación, esta es una historia de esperanza. Y esta misma historia que el Señor hizo con su pueblo durante 70 años en Babilonia y prometió que volverían y también prometió que volverían con riquezas para su pueblo, es la misma historia, esta profecía ya se cumplió. Pero hay aún profecías que no se han cumplido y que nosotros las vamos a ver. Ahora, el capítulo 40 de Isaías, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, aunque
El pastor me dijo que podía tardarme 2 horas, pero no quiero. Eh, el capítulo 40 para mí es uno de los textos más lindos de toda la profecía de Isaías. El 40 y el capítulo 53. Pero en este capítulo 40 nosotros ahí conocemos y tenemos 8 atributos de Dios. Ahí conocemos a un Dios de misericordia, conocemos a un Dios de gloria, un Dios de eternidad, un Dios de bondad, un Dios de omnipotencia, un Dios de omnisciencia, un Dios de sabiduría y un Dios de la singularidad. Amado hermano, si usted quiere conocer a su Dios, conozca la profecía del profeta Isaías. Si usted quiere conocer cómo es ese Dios al que usted adora, al que usted clama, al que usted le ha entregado su vida, conózcalo, lea el capítulo 40 de Isaías. Es muy hermoso. Y esos son algunos de los pasajes principales del profeta Isaías en los que él tiene importancia con su vida familiar y su vida ministerial. Pero también en Isaías encontramos muchas profecías mesiánicas. Y yo voy a mencionar tan solo 13 de las que se cumplieron del profeta Isaías acerca de Cristo Jesús. Primero, en el capítulo 7, versículo 14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa profecía fue cumplida en Mateo 1, 18 al 23. Número 2, en el capítulo 8, versículo 14, piedra de tropiezo. Esa profecía fue cumplida en Romanos 9, del 31 al 33. Número 3, en el capítulo 9, versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía fue cumplida en Mateo 1, 23. Número 4, en el capítulo 11, versículo 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Esa profecía fue cumplida en Lucas 4:18. Número 5, capítulo 28, versículo 16. Piedra probada, piedra angular, piedra preciosa. Esa profecía fue cumplida en Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Número 6, capítulo 22, 22. La llave de la casa de David. Esa profecía fue cumplida en Apocalipsis 3, 7. Número 7, capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. La profecía fue cumplida en Primera de Corintios 15, 54. Primera de Corintios 15 debería ser un capítulo que todo creyente debe saber de memoria, porque es la base de lo que nosotros predicamos, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y es una tarea para nosotros, memorizar Primera de Corintios 15, donde el apóstol Pablo habla acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Profecía número 8, en el capítulo 32, del versículo 15 al 17, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Esa profecía fue cumplida en Hechos 1, 8. Número 9, capítulo 35, versículos 5 y 6. Los ojos de los ciegos serán abiertos. La profecía fue cumplida en Mateo 5, 11. Número 10, en el capítulo 42, versículo 1. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Fue cumplida en Mateo 3, 16 al 17. Número 11, en el capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. La profecía fue cumplida en Mateo 26, 67. Número 12, capítulo 53, versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero.
El apóstol Juan nos habla de ello en Juan 1:29 y en Apocalipsis 5:6. Número 13, en el capítulo 53, versículo 12. Y fue contado con los pecadores. Profecía cumplida en Marcos 15, 27 al 28. Amados hermanos, profecías que ya fueron cumplidas en el primer ciclo, en la primera venida del Mesías. Y todas las otras profecías que aún no han sido cumplidas a lo largo de la Biblia serán igualmente cumplidas como aquellas que ya fueron. Y sin duda alguna, querido hermano, el profeta Isaías es el predicador de la gran redención de todas las naciones del mundo. Isaías habla sobre Israel, profetiza para el reino del sur, también profetiza para el reino del norte, pero también habla de la esperanza de Egipto y Asiria. Vea conmigo en Isaías 19. Isaías capítulo 19, versículo 23 al 25. Dice así: en aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo, tiempo futuro, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. ¿Para qué, hermano? Para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío. Mire lo que dice. El mismo Dios dice con sus propias palabras: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, ¿obra de qué? Obra de mis manos. Y en tercer lugar, ¿a quién menciona? A Israel, mi heredad. Hermanos, sin duda alguna, habrá un día en que los egipcios y asirios serán una bendición. Y ellos serán como Israel. Israel será tercero, Egipto y Asiria. No cabe duda, hermanos, que Dios, con su poder, con su autoridad, con su soberanía, va a salvar y a honrar a estos pueblos. Porque eso es lo que Dios dijo a Abraham. Le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, naciones de la tierra. Nadie, hermano, puede pensar que esta palabra da un sentido de privilegio a Israel. Nadie puede pensar que lo protege. No, no es así. Dios llamó a Abraham, Dios llamó al pueblo de Israel para ser instrumento de sus manos y por medio de ellos alcanzar a todas las naciones del mundo, para que todas las naciones puedan creer y sean salvas. Y Apocalipsis, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 7, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, todos se arrodillarán delante de nuestro Dios. El profeta Isaías, el profeta de la salvación, el profeta que predica la salvación de Dios. ¿Qué dice acerca de la salvación hacia los gentiles? Isaías en el capítulo 65, en el versículo 1, dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente, otra versión dice, dije a la nación que no invocaba mi nombre. Mire lo que Dios dice: heme aquí, heme aquí. Dios dice a los gentiles, Dios llama a los gentiles: heme aquí. Eso es lo que dice acerca de los gentiles. ¿Y qué dice acerca de la salvación de Israel como pueblo étnico?
Isaías 66, un capítulo más adelante, versículo, Isaías capítulo 66, versículo 12 y 13. Porque así dice Jehová, Jehová dijo esto, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios dice, y en Jerusalén ustedes serán consolados. Hermanos, recordemos la primera regla. Lo que está escrito o ya se cumplió o se cumplirá. Hermanos, y yo no veo esto suceder aún. Yo no veo lo que dice Isaías 66 en el pueblo de Israel todavía. Yo no lo veo. Cuando las Naciones Unidas en el año de 1948, por medio de un embajador, declararon a Israel una nación independiente, hermano, 24 horas, tan solo 24 horas después, una alianza de los pueblos árabes a su alrededor invadieron Israel e hicieron guerras contra ellos. 24 horas por un pueblo que declaró su independencia. El Israel que está allá aún no tiene paz, amados hermanos. Ese Israel no tiene la paz de la cual la Biblia nos habla ahora. Dios aún no carga en sus brazos a esta nación. Dios aún no la amamentó, aún no la calentó y aún no la consoló. Pero está escrito, y sin duda alguna, esto sucederá. Sin importar el entendimiento que usted tenga o que usted no le entienda, sin importar nada, esto sucederá. El pueblo de Israel, la salvación del pueblo de Israel está escrita. Y Dios actuará sobre ellos, Dios los llevará a que se arrodillen. Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 63. 3 capítulos atrás. Isaías capítulo 63. Ahí nosotros encontramos el día de la venganza de Jehová, que también lo podemos conocer como la batalla del Armagedón. Dice, versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Versículo 5. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Y esta es la batalla del Armagedón, donde Cristo vendrá y vencerá a todas las naciones de la tierra. Y después de ello, Él marchará y entrará por la puerta triunfal, la puerta de oro, para establecer su reino. Isaías predica la salvación para el reino del sur, para el reino del norte, para los gentiles, para los egipcios
para los asirios, para Israel, pero también Isaías habla sobre el reino del Mesías, esa esperanza que nosotros tenemos, la esperanza que ahora en tiempos de pandemia, ahora en tiempos de dificultad, nosotros tenemos la esperanza de que Cristo venga por su iglesia. Número uno, el reinado del Mesías será un reino de paz. Capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, hermano, ni se adiestrarán más para la guerra. Dice, no se alzará espada de nación contra nación. Sin duda alguna que va a ser un reinado de paz, y a veces nosotros lo usamos para discutir o para pelear. Entonces, no tiene sentido que por un reino de paz nosotros peleemos. En segundo lugar, el reinado del Mesías será un reino de paz en la naturaleza. Isaías 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Será un reino de paz en la naturaleza. También habrá protección y productividad. Isaías 27, 5 y 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echarán renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Hermanos, Israel es uno de los mayores productores de frutos y de agricultura en el mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo un lugar en medio del desierto puede tener toda esa capacidad de producir? Solo la bendición y la protección divina del Señor. En cuarto lugar, será un reino de sanidad, de alegría y de santidad. Isaías 29, 18. Y esa es una esperanza para todas aquellas personas, amigos, que, que nos escuchan, que nos ven. Y dice el versículo 18 del capítulo 29. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Versículo 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y en último lugar, será un lugar de felicidad en la futura Sión. Yo quiero que usted lea conmigo y vaya al capítulo 35 de Isaías. Isaías 35 en el versículo 1. Y vea conmigo lo que el Señor está preparando. Dice el versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad,
El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, ni habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Yo quiero terminar en esta noche leyendo Isaías 65, en el versículo 17 al 25. Búsquelo para que me acompañe en la lectura. Isaías capítulo 65, en el versículo 17 al 25. Dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, pero os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, como fue dicho desde Génesis. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amados hermanos, esta es la esperanza del bien que vence el mal. Y no importa si usted fue creyente y se apartó, no importa si usted es creyente o aún usted no es creyente. Hoy, hoy es el día, hoy es la oportunidad para que usted se arrodille delante del Señor y se arrepienta de sus pecados. Pasamos un año difícil, sí, pero amados hermanos, vendrán días más difíciles.
Escuche lo que el Señor tiene para su vida. Crea al Señor. Sirva al Señor con su vida y reciba las bendiciones que Él tiene para usted. Ore para que Dios salve a todas aquellas personas que están allá en Medio Oriente. Ore por las misiones. Ore para que las iglesias envíen personas a las misiones. Ore para que Dios levante una generación donde su amor y compasión por el Evangelio sea llevado. Y usted que aún no recibió al Señor como su Salvador, usted que aún no se arrepintió de sus pecados, hoy es el día, hoy es la oportunidad. Gracias, hermanos, por este tiempo de poder compartir de su palabra del libro de Isaías. El día viernes seguiremos estudiando Profetas de la Esperanza. En el libro de Ezequiel, creo que es uno de los libros o profetas más complicados de estudiar y, y si las cosas no van bien, pues voy a tener que cambiar. Pero ore al Señor para que Él me dé sabiduría y pueda desarrollar lo que Dios tiene para el día viernes. Bendiciones, hermanos.